Bien, bienvenidos. Nosotros somos del grupo que ha pertenecido explicar sobre el aparato respiratorio. Como introducción tenemos que la respiración es un proceso por el cual ingresamos aire que contiene oxígeno a nuestro organismo y sacamos el aire rico en dióxido de carbono. En el aparato respiratorio tenemos que está formado por vías respiratorias. En estos tenemos las fosas nasales y las partes, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. En las fosas nasales tenemos las partes, los cornetes, el seno nasal, la mucosa olfatoria y la mucosa olfativa. Tenemos en la faringe las cuerdas bucales, la epiglotis, la tráquea y los bronquios. Luego tenemos los pulmones que tienen unas partes que están divididos por bronquios, bronquiolos y alvéolos y están protegidos por la pleura, las costillas y el esternón. Tienen capacidad de expandirse por la acción de los músculos intercostales y el diafragma. Ahí podemos observar el aparato respiratorio, las partes. Luego tenemos las fosas nasales. Vamos a explicar cada una de las partes, que son dos cavidades a cada lado separados por un tabique. Tiene una mucosa olfatoria y una mucosa respiratorias. Como funciones tenemos atrapa partículas extrañas, el polvo, humidifica y calienta el aire. También permite la entrada del aire circundante a través de las fosas nasales o de la nariz. Podemos apreciar ahí las fosas nasales, las partes. Luego tenemos la faringe, que se halla en el velo del paladar, que se prolonga hacia los lados en dos repliegues que son los pilares. Es un conducto de 14 centímetros que permite la comunicación entre las fosas nasales, la cavidad bucal, el oído medio a través de las trompas de Eustaquio, la laringe y el esófago. Tenemos como funciones de la faringe la respiración, la deglución, fonación, audición, olfacción y protección. La faringe se divide en tres segmentos: la nasofaringe, que es la parte posterior de la cavidad nasal, básicamente un componente respiratorio; la orofaringe, que se extiende desde el velo del paladar al borde de la epiglotis, se comunica con el istmo bucofaringeo; y la laringofaringe, que se extiende desde el borde superior de la epiglotis al borde inferior del cartílago cricoides, desde donde se prolonga al esófago. La faringe, este conducto cumple una doble función, las cuales son la respiración y deglución. Durante la deglución, la epiglotis se inclina y se levanta la faringe. Luego se contraen las cuerdas bucales, cierran la glotis, sellan la laringe por donde pasa el aire. La glotis se abre nuevamente una vez el alimento ha entrado al esófago. Dependiendo de los órganos vecinos, la faringe forma el nombre de los tres segmentos antes mencionados: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Como siguiente porción tenemos a la laringe, que es una porción del conducto aurífero. Es el órgano esencial en la fonación. Está situada en la parte medio del cuello, debajo de la lengua, delante de la faringe, a la altura de la quinta, sexta y séptima cervical. Sus dimensiones: 44 milímetros en sentido vertical, 43 milímetros en transverso y 30 antero-posterior. Varía según los individuos, pero las mujeres poseen una laringe más pequeña, constituida
por cartílagos unidos a articulaciones, por músculos revestidos entre sí por una capa mucosa. Los cartílagos conforman tres: impares, cricoides, tiroides y la epiglotis, y tres pares: aritenoides, corniculados y cartílago de Whisper. Articulaciones son extrínsecas entre los cartílagos laringeos y extrínsecos entre la laringe, el huesoioides y la tráquea. La laringe es la parte superior de la tráquea adaptada a las necesidades de fonación y emisión de la voz. Es el órgano de fonación, pues tiene las cuerdas vocales superiores o falsas, también llamadas pliegues vestibulares o inferiores, o verdaderas, también llamados pliegues vocales. El término pliegues es el que se usa en la terminología internacional, que están separados por un ventrículo laríngeo. Ahí tenemos la laringe. Luego tenemos la tráquea, que es el órgano del sistema respiratorio de carácter cartilaginoso y membranoso que va desde la laringe a los bronquios. Su función es brindar una vía abierta de aire inhalado y exhalado desde los pulmones. Los cartílagos cartilaginosos le proporcionan flexibilidad. Tiene una dimensión entre 10 y 11 centímetros de longitud, mientras que de diámetro es de 2 a 2.0 centímetros. La tráquea se divide al llegar a los pulmones, quedando al lado izquierdo más pequeño que el derecho. El izquierdo mide 1.5 centímetros de diámetro y el derecho mide 2 centímetros de diámetro. Está formada generalmente por 20 anillos de cartílago en forma de herradura, los cuales están unidos a ligamentos traqueales. Los bronquios son tubos o ramificaciones progresivas arboxiformes, 25 en el hombre de diámetro decreciente, cuya pared está formada por cartílagos, pared muscular, elástica y mucosa. Se dividen en dos segmentos, uno derecho y uno izquierdo a cada lado. Como función tenemos la de conducir aire hacia los bronquiolos. Los bronquiolos también cumplen una función motora, es decir, cuando se produce la inspiración, los bronquios se ensanchan y se alargan, lo que facilita la circulación del aire hacia los alvéolos. Ahí tenemos la tráquea. Luego tenemos los pulmones, que es el órgano esencial del aparato respiratorio, en el sitio en el que se verifican las importantes funciones de la hematosis, intercambio entre el aire y la sangre. Está formado en un número de dos, situados en la caja torácica y separada entre sí por el conjunto de órganos que constituye el mediastino. Sus dimensiones de altura: 25 centímetros, diámetro antero-posterior, 16 diámetro transverso y en la base 10 centímetros derecho y 7 centímetros en el izquierdo, formada por una serie de magnitudes en el cual se encuentran los órganos, los lobulillos pulmonares, que van por conductos ramificados con el nombre de bronquios intrapulmonares, que continúan por el conducto periférico o que almacenan aire hasta los lobulillos por un tejido conjuntivo entre lobulillos y vasos y ramificaciones bronquiales. Los lobulillos pulmonares son sacos membranosos pegados entre sí y unidos por tejido conjuntivo bastante escaso. Su volumen es por medio de 1 centímetro cúbico. El tejido conjuntivo constituye una rama intersticial del pulmón, más abundante del hilio, por debajo de la pleura, infiltrado en las granulaciones carbonosas. Ahí podemos apreciar los dos pulmones. Tenemos finalmente el pleura,
que es una capa cerosa de origen mesodérmico que recubre ambos pulmones, el mediastino, el diafragma y la caja interna de la parte torácica. ¿Cómo está compuesta? Por pleura visceral, es la parte interna que está en contacto con los pulmones, y la pleura parietal es la parte externa en contacto con la caja torácica, el mediastino y la cara superior del diafragma. En la cavidad pleural tenemos que es el espacio virtual entre la pleura parietal y la pleura visceral. Posee una capa de líquido casi capilar. Ahí podemos observar las pleuras. En la anatomía patológica del pulmón tenemos la tuberculosis y el cáncer del pulmón, que son unas de las patologías más frecuentes en un pulmón. Y eso es. Muchas gracias por la atención prestada.